Bien, Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal cual vos decís, hay muchas noticias que alteran la paz de los ciudadanos, pero Sí. que no tienen directamente que ver con la economía, pero hay algunas que sí. Bueno, ayer comenzó a regir la reducción en la alícuota del impuesto país, ¿no? Para quienes no recuerdan, ese impuesto fue creado por el presidente Fernández, a poco de haber asumido, y con el nombre En un de... tiempito que le dejó cuando los avatares. sí, de su agitada vida. Pero ese impuesto, por una Argentina inclusiva y solidaria, de ahí viene país, anunció la reducción, este presidente Milei, después de haberlo aumentado, anunció ahora la reducción del 17,5, 10 puntos menos, 7,5. Eso ha generado en muchos sectores mucho optimismo. Yo diría, lo primero que hay que decir que eso es una buena noticia desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, porque es un impuesto realmente muy distorsivo, y en una economía como está la economía argentina, que hemos hablado ya varias veces de la situación de contracción económica y que todavía no se ve claramente una recuperación, se ve en algunos sectores una lenta recuperación, pero dista mucho de ser aquel rebote que discutían en una época si iba a ser en B o si iba a ser en alguna otra letra del alfabeto, ¿no? Digamos, lo primero que uno tiene que decir que, bueno, que es una buena medida. La segunda cuestión es que eso tiene un impacto fiscal. Ese impuesto llegó a ser 6% de la recaudación. Entonces, eso el gobierno seguramente tendrá que ir viendo con mucho cuidado la evolución de sus ingresos. Creo que confía mucho en el blanqueo, en los recursos adicionales que le traiga la modificación de impuestos a las ganancias, en bienes personales también, para tratar de salvar el bache que significa esta reducción del impuesto, del impuesto país. La otra cuestión, el otro elemento que hay que considerar también, es si efectivamente va a tener un impacto muy grande sobre los precios o no. La primera cuestión que hay que decir es que una reducción de este tipo de impuesto puede generar un efecto una vez. Recordemos que la inflación es un proceso de crecimiento generalizado del nivel general del precio y permanente. Esto puede hacer que algunos precios efectivamente, entonces en un mes, mostrar algunos precios que bajen. De hecho, hay algunos sectores que han anunciado algunas reducciones. El caso más típico es de la industria automotriz. Pero aclaremos que jamás va a ser de la magnitud de la reducción impositiva. Nunca va a haber una caída del 10% de los precios. Entonces, la primera cuestión es que es una buena noticia. La segunda cuestión, que va a tener que tener mucho cuidado con la situación fiscal. El gran logro del gobierno de haber reducido tan significativamente los problemas de las cuentas públicas, pasando de déficit a superávit primario y superávit financiero, bueno, eso lo tiene que proteger. Y entonces eso, que es el argumento que además utiliza para, por ejemplo, para el veto de la iniciativa esta sobre el tema de las jubilaciones, bueno, así como se preocupa de eso, va a tener que estar viendo muy bien cómo una reducción de impuestos también significa un costo fiscal, digamos, ¿no? Eso me parece que además hay otro punto que está ligado con esto y que es importante. Este impuesto que se baja a la alícuota, no se ha incluido en la reducción, por supuesto, los viajes al exterior, la tarjeta, eso no, pero digo, eso, ¿cuánto va a impactar en los precios? Bueno, eso depende de cada actividad que se vea beneficiada con esta reducción, cuánto participa de la elaboración del producto final en el caso de los insumos industriales. Es decir, cuando alguien va a importar, supongamos, chapa, entonces va a tener una reducción, pero la reducción que le va a llegar finalmente al consumidor va a ser aquella que corresponda a la proporción que este insumo tiene dentro de la estructura de costos. O sea que tampoco hay que pensar en reducciones que sean muy significativas. Tengo la impresión de que más temprano que tarde el gobierno va a tener que tomar otra decisión, porque es probable que si yo bajo esta protección, digamos, a algunas actividades, exista un aumento en los niveles de demanda de importación, aunque esté la economía en contracción.
Y entonces eso nos vuelve a traer al análisis a la situación del sector externo. Como hemos dicho en unos programas pasados, la meta de recuperación de reservas internacionales, claramente el gobierno la dejó en segundo lugar con relación a los problemas del sector externo. ¿Por qué? Porque cuando decidió que iba a intervenir en el mercado financiero, en los dólares financieros, el contado con liqui, el dólar MEP, ¿qué es lo que resolvió? Cuando recordarás que nosotros dedicamos un programa a decir cuáles eran las fuentes endógenas de financiamiento. Sí. Y cuando dijimos eso, dijimos, el gobierno toma una decisión. Cuando compre dólares a los exportadores, en realidad entrega dinero para esterilizar ese dinero. En realidad va a ir con esos dólares y los va a vender. Probablemente, como es a un precio más alto, no los va a vender todos. Pero si hace eso, va a estar atentando contra el objetivo de las reservas internacionales. Y eso es lo que pasó. En realidad, ya estamos además en un semestre en que es mucho más complejo la posibilidad de acumular reservas. Eso se ha sumado a la sensación de que si sigue la estrategia de devaluación del 2%, inexorablemente el atraso cambiario se va a hacer sentir. De hecho, aunque este mes tengamos una inflación que sea del 4%, bueno, en el caso de Córdoba, el Centro de Almacenamiento y Comercio Minorista ya le dio 4,2, pero supongamos, no importa, que sea 3,5 es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque contra este valor de Core Impact del 2%, el tipo de cambio se atrasa, ¿no? Además, desde que Milei asumió, ha habido devaluaciones en la región, Brasil, Chile, y entonces esto la pone en una situación compleja. Esto también explica, creo yo, parte de la polémica a la que vos hiciste referencia de Milei en el Día de la Industria ayer, discutiendo con el presidente de la Unión Industrial Argentina. En rigor de verdad, si la vocación del gobierno es tratar de terminar con esos nichos en los cuales supuestamente existen empresarios que se benefician de una excesiva protección, debería mirar el régimen de Tierra y Fuego. Sin embargo, sobre eso el gobierno no dice nada. Entonces, digo... Bueno, hay un apellido ahí. Hay un apellido. Caputo. Bueno, probablemente. No digo que esa sea la razón central por la cual no dice nada, pero el hecho objetivo es que efectivamente no dice nada de esos sistemas. Y es probable que los costos que significan para el sector público esos sistemas sean mucho más altos que el que le generaba la ley que acaba de vetar. Veremos cómo sigue y sobre todo cómo hace para mantener algo que es el objetivo primario del gobierno, que es mantener superávit fiscal. Vamos a ver cómo evoluciona eso y seguramente en los próximos días vamos a tener un indicador de finalmente cuál es el programa de gobierno, porque tienen que presentar el presupuesto. Y aunque ya han gobernado sin presupuesto y se han sentido cómodos con eso, la obligación constitucional, digamos, es que deben presentar este mes el presupuesto, y el presupuesto no es otra cosa que un plan financiero del Estado. Entonces ahí veremos cómo son los números que está pensando realmente el gobierno. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quién va a presentar el presupuesto? Bueno, hay una versión de que iría el propio presidente. El presidente. Y con lo cual sería una cosa nueva, pero el presidente ha innovado en muchas cosas, así que es probable que también lo haga en eso. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.